a eso se refiere. Ah, sí, ay, perdón, le piqué una No, cosita. que si la transmigración ¿No? de las almas, la metempsicosis es la reencarnación entonces de las almas, ¿no? Del alma, Ajá, ¿no? sí, exactamente. Sí, Ah, exactamente. ok. Una consecuencia interesante de esto es que no puede haber seres vivos, o sea, infinitos, pues. O sea, que no pueden crecer infinitamente la cantidad de seres vivos que hay. O sea, porque si hay 100 almas en el mundo, solo puede haber 100 seres vivos. Y en algún momento de la historia, si todos estos seres vivos se van purificando y se van saliendo, por decirlo así, de la dinámica, pues va a llegar un momento en que, en que ya no exista vida en la Tierra. Ujú. Qué vaciado, porque ya Oye, tenía Gonzalo, una armonía matemática, ¿no? Perdón, ¿quién a ver, Nora Nora, primero, ¿no? tú primero, Ajá. Lo, Nora. lo que pasa es que se me hizo chistoso que ya tenían una idea matemática, un concepto matemático y sin embargo lo veían como medio chato porque esta cantidad de matemáticas no podía ser excesiva, tenía que ser como capaz de encapsularse, digamos. Sí, era una matemática, digámoslo, incipiente, ¿no? O sea, como que apenas iba. O sea, la matemática existió desde muchísimo antes, ¿no? Pero siempre ha sido una matemática práctica. O sea, es como, ¿quieres construir tu casa? Pues saca estas medidas y haces estos cálculos. Y hasta que vienen los pitagóricos, empieza como a ser más abstracta, empieza ya no a depender de las cuestiones prácticas, pero pues sí, o sea, es bastante elemental si lo comparamos pues, con la que tenemos ahorita, ¿no? Claro. Ujú. A ver, ahora yo quiero preguntar, Gonzalo, la transmigración de las almas, es una persona, la persona va a reencarnar, ¿sí? En un This meeting is animal o being puede recorded. reencarnar en otra persona, o sea, la reencarnación a qué nivel se da? ¿Se da a nivel animal, así de animal en animal o persona a persona? ¿Sí me entiendes mi pregunta? Sí, sí, sí. Se puede dar entre animal, personas o lo que sea. O sea, en realidad, em, los pitagóricos no desarrollan mucho esto. Platón sí lo va a desarrollar. Cuando veamos a Platón, o sea, él toma esta idea de la metempsicosis, y Platón sí va a decir que uno va a reencarnar según qué tipo de vida llevaste. Entonces, por ejemplo, o sea, se los adelanto un poquito. Y entonces, por ejemplo, Platón dice, si tú llevaste una vida muy trabajadora, vas a reencarnar como, no sé, como hormiga, ¿no? Por ejemplo, o como abeja. Si tú llevaste una vida o sea, que, no sé, que te la pasabas todo el día comiendo, vas a reencarnar como cerdo. Y así, o sea, como que cada uno o sea, según cómo llevaste tu vida, reencarnarías en cierto tipo de animales. Para reencarnar como humano otra vez, piensa Platón, tienes que haberte dedicado a las ciencias o a la filosofía. O sea, solamente bueno, a las ciencias, a la filosofía, a la poesía o cosas así como elevadas, ¿no? Solamente si hiciste esto en tu vida, vas a poder reencarnar como humano, otra vez. Ah, ok. Lo que nunca se explica es cómo es que de animal pasas a humano. O sea, por ejemplo, si un burro, muere, su alma, ¿por qué tendría que pasar a un humano, ¿no? O cómo es que podría pasar a un humano. Esas son cosas que ni Pitágoras ni Platón llegan a explicar nunca. Podríamos decir que son como azar o algo así, pero pues ahí queda, ¿no? Ujú. ¿Mm? Sí, porque se podrían pensar que la del humano es más elevada, pero pues vaya usted a saber, ¿no? Ajá, sí, 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 ajá. O sea, son problemas que surgen pues en esa teoría, ¿no? Em, bueno, pues pues esto fue Pitágoras y me gustaría pasar ahora a otros dos filósofos. Em,
que, o sea, igual todos son como de la misma época, siglo V antes de Cristo. El, el primer filósofo de esta pizarra se conoce como Genófanes de Colofón y fue el primer crítico que conocemos a la religión. Yo aquí les copié y pegué uno de sus fragmentos, que pues se los voy a leer así rapidito y luego lo explico. Él dice, pero es que si los bueyes, caballos y leones pudieran tener manos, pintar con esas manos y realizar obras de arte como los hombres, los caballos, parejas a caballos y los bueyes a bueyes, pintarían las figuras de sus dioses y harían sus cuerpos a semejanza precisa del porte que tiene cada uno. Bueno, ¿qué es lo que está aquí criticando Genófanes? Si recordamos un poquito, antes los dioses siempre estaban pensados a semejanza de los hombres, ¿no? Y no solo físicamente, sino también con todas sus pasiones y con todas sus, desmesuras y con todas sus virtudes también, ¿no? Les platiqué la vez pasada de, por ejemplo, un mito en el que Zeus se acuesta con su madre, tiene un hijo, tiene una hija y luego se acuesta con su hija y luego su esposa se enoja y, o sea, es un desastre así, ¿no? Es como que, o sea, los dioses son viciosos, a más no poder, ¿no? Y Genófanes dice, o sea, ¿cómo es posible esto, no? O sea, más bien, pues, nosotros estamos imaginando a los dioses como si fueran seres humanos, pero con superpoderes, ¿no? Superpoderosos e inmortales, básicamente. Pero nos dice Genófanes, pues si los bueyes pudieran pintar, seguramente se imaginarían a sus dioses como bueyes. Si los leones pudieran pintar o escribir, también se imaginarían a sus dioses como leones. Entonces, pues La todo eso de la semejanza. mitología, pues no. Exactamente, o sea, como pues cada ser se imagina a sus dioses o se imaginaría a sus dioses como él mismo es, ¿no? Entonces, esa es la crítica que hace Genófanes a toda la tradición religiosa de la antigua Grecia. Em, y él, bueno, pues no se ocupó tanto de los temas de qué está hecho el mundo, ni nada así, sino que también pues fue uno como de los primeros pensadores un poco más sociales. O sea, aquí ya se va viendo que la filosofía también se inclina a hacer crítica social, que no nada más es pensar como de qué es el mundo y de dónde vienen las cosas y así, sino también hacer este tipo pues, de reflexiones. Ujú. Lo pongo aquí como una especie de filósofo un poquito diferente, No te marco cuando acabe. porque los filósofos que van a seguir, van a seguir con este tema de qué está hecho el mundo. Pero pues es interesante ver también cómo hay este otro tipo de pensamientos en la filosofía presocrática, ¿no? Bueno, ¿algún comentario o algo así sobre este Genófanes? Tú vas siguiendo ahorita de lo que nos estás explicando cierto orden de acuerdo a quién aparece primero, quién hace después, y así, o qué, Ujú. cómo estás organizando el curso. Sí, 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 es un curso histórico. Ah, ok. Entonces, sí. Sí. Ujú. Un favor, Gonzalo. Ahí junto a Genófanes de Colofón, ¿nos puedes poner cuándo nació para que los vayamos poco a poco Ah, sí. como organizando nosotros? Ajá. Sí, no ahorita, la Ok. siguiente vez. Sí, es más, les traigo una línea del tiempo. Ah, La perfecto. próxima clase les pongo una línea del tiempo Sí, y sus lugares de nacimiento, o sea, donde nace cada uno de estos filósofos. ajá. Porque pues también se acuerdan que les había comentado que la filosofía no nació originalmente en lo que hoy es Grecia, sino en Turquía. Ujú, Entonces, igual, por ejemplo, algo que se me pasó a decirles es que los pitagóricos se cuenta que tenían su escuela en lo que actualmente es Sicilia, o sea, Italia. O sea, hablaban griego y toda la cosa, pero
pero geográficamente está en Italia, ¿no? Entonces, todos estos filósofos viven en colonias griegas, o sea, ya sea en Italia o en Turquía. Todavía no llegamos a cuando la filosofía se desarrolla en Atenas, que es como el boom, por decirlo de algún modo, ¿no? Pero sí, la próxima clase les paso un mapa con todas las fechas y las ubicaciones. Ok, Gracias, Ah, Gracias, sí, ¿de qué? Gonzalo. Ajá. Bueno, otro filósofo que se pregunta por las cuestiones de la naturaleza es Demócrito de Abdera, que es conocido como el primer atomista. La palabra atomista o átomo significa en griego indivisible, ¿no? Esta partícula A, o sea, en griego A es la negación, o sea, el no. ¿No? Y esta palabra o esta raíz, que en griego es tomé, significa dividir o también, Corte. o también descuartizar. O sea, entonces un átomo es lo que no se puede dividir en griego. Ujú. Y muchos términos eh, técnicos o médicos o cosas así tienen esa raíz de tomé. Estoy pensando en uno. Bueno, ahorita Anatomía. pues por ejemplo, anatomía, sí, es cierto. Ujú. O sea, anatomía es la división del cuerpo humano. Ujú. Y ana en griego significa a través o indica como un movimiento. Entonces, como es la idea de dividir el cuerpo humano a través de sus partes. Em, pero bueno, entonces, lo que piensa Demócrito es que los, em, los elementos o las cosas físicas se componen de partículas así muy, 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 muy pequeñas que él denomina átomos. Y los átomos podemos imaginarlos pues, como piezas de Lego. Según Demócrito, dependiendo de qué tipo de átomos se junten unos con otros, vas a obtener como resultado pues algún elemento. Entonces, por ejemplo, los átomos de la Tierra podemos imaginarlos como bloques de Lego que se juntan y quedan muy bien unidos, ¿no? Entonces, por eso la Tierra es firme, ¿no? Y no se deshace. Los pero átomos de aire, el pues, átomo ya no se puede dividir. El átomo sí ya no no, se puede, ya no. ajá, Es exactamente, el tipo, átomo no se puede dividir. ok. Sí. Ujú. Actualmente, los físicos ya han dicho que el átomo sí se puede dividir, ¿no? O sea, en protones, electrones, neutrones, y luego dicen que también se pueden dividir los electrones o sea, en cosas más, pero pues el nombre se le quedó, ¿no? Aunque el concepto original de Heráclito era que los átomos ya no se podían dividir así en ninguna fuerza, ni humana ni sobrehumana, ¿no? Mm. Hola. Y pues sí, o sea, cada átomo depende ahí digo, cada elemento o cada cosa depende del tipo de átomos que tenga. El aire, por ejemplo, dirá Demócrito, pues son átomos a lo mejor redonditos, que chocan unos con otros, y entonces pues nunca se van a quedar eh, clavados unos con otros, ¿no? Y los átomos del agua son átomos que a lo mejor sí más o menos como que se agarran, pero no mucho, y entonces por eso el agua es líquida, ¿no? Y así con cada una de las cosas. O sea, los átomos de la madera tienen ciertas características, los átomos del fuego tienen otras, así, ¿no? E incluso él habla de los átomos del alma. O sea, él dice, el alma también tiene átomos y son muy parecidos a los átomos del aire, ¿no? Pero Demócrito no cree en la transmigración, él no cree tampoco en la inmortalidad del alma. Él dice, pues sí, cuando te mueres, pues te mueres y ahí queda, ¿no? Una teoría un poco curiosa de Demócrito es el cómo podemos ver las cosas. O sea, nosotros actualmente sabemos que vemos las cosas porque la luz choca con los objetos y esa luz regresa a nuestros ojos y pues procesos ahí este,
químicos y todo este rollo, pues nos permiten ver, ¿no? Pero Demócrito decía que los objetos soltaban pequeños átomos y esos átomos llegaban a nuestros ojos y se unían a los átomos de nuestros ojos y gracias a eso nosotros podíamos percibir las cosas, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, veo pues qué sé yo, o sea, veo mi botella de agua y Demócrito decía, pues es que la botella de agua está soltando todo el tiempo átomos que llegan a mis ojos y pues por eso yo puedo ver la botella de agua, ¿no? Ujú. Aunque pues pensándolo un poco, Demócrito no podría, por ejemplo, explicar por qué podemos ver con lentes, ¿no? O sea, porque si realmente Claro. soltaran átomos, pues entonces chocarían con mi lente y no llegarían a mi ojo, ¿no? Y pues yo no podría ver. Pero bueno, los lentes no eran algo común en la época de Demócrito. O sea, ya existían los telescopios, o sea, los telescopios de marinero, pero no los lentes. Em, y bueno, hasta aquí con nuestro buen Demócrito. Este, y ahora me gustaría pasar con dos filósofos que son súper importantes. O sea, esto se puede decir que son los predecesores de Platón. O sea, van a inaugurar un problema, una, una temática que va a permanecer durante muchísimos siglos en la historia de la filosofía y y Platón va a intentar resolverlo. Entonces es bueno como tener en claro a estos dos filósofos para entender posteriormente a Platón, ¿no? Bueno, pues el primero de estos filósofos se llamó Heráclito de Éfeso y se le conoce también como el filósofo del devenir. ¿Y qué es esto de devenir? Pues como llegar a ser, ¿no? Eh, sí, sí, sí conocen la palabra o es una palabra nueva totalmente, No, Mm, sí está bien. Devenir ¿no? es el cambio, ¿no? Ajá, exactamente, sí, Es sí, eso, sí. ¿verdad? Ujú. Sí, uno de sus fragmentos más famosos de Heráclito, que también se los puse acá, dice, a quienes penetran en los mismos ríos, aguas diferentes y diferentes les corren por encima. Y otra versión también de este mismo fragmento dice algo así como, nunca podrás entrar dos veces al mismo río. ¿Y esto qué es lo que significa? Es una pregunta que me gustaría hacerles a ustedes. O sea, como cómo interpretarían esto de que no te puedes meter al mismo río dos veces. Pues porque, claro, yo puedo ir al río, no sé, yo al creo río que se Bravo, podría, lo que claro, sea. se Ajá. podría ver como en un montonal de cosas. Por ejemplo, en la Ujú, parte de la temporalidad. ujú. Sí, Yo sí, sí. digo que no te puedes meter las dos veces en el mismo río porque el agua de un río va corriendo, entonces ya no es el mismo río, ¿no? ¿O no es eso? Claro, Ajá, claro. Sí, exactamente. Sí, sí. sí, sí, sí. O sea, el tiempo del ¿Qué dice fluir no de del la río. temporalidad? Ajá, Ajá. hace que el río no sea en sentido estricto, así súper, súper estricto, el mismo río, ¿no? Ya es otro río, o sea, porque todo fluye, ¿no? Es esta idea. Y Es es, otra agua. Ajá. y es, es, es bonito pensar que nosotros concebimos, o sea, gracias a estos filósofos, concebimos mucho el tiempo como un río, o sea, como agua, ¿no? O sea, nuestras metáforas para hablar sobre el tiempo tienen que ver mucho con el agua. O sea, con esta idea de que fluye, de que se nos escapa, por ejemplo, de las manos, como el agua. O sea, como que concebimos el tiempo como algo muy líquido, ¿no? Digo, no es la única forma de concebir el tiempo. Desde la modernidad se ha concebido mucho el tiempo también como un recurso y esta idea de que el tiempo es dinero y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, aquí todavía no entra nada de eso.
Pero bueno, Heráclito fue uno de los primeros filósofos que comienzan a filosofar sobre el tiempo y sobre el cambio, ¿no? Y algo interesante es que, pues no solamente También podemos el pensar movimiento de las cosas, ¿no? exactamente Movimiento, sí. Ujú. todo el movimiento, todo el cambio, Heráclito diría, o sea, es claro, el río cambia cuando tú te metes, ¿no? Pero tú también cambias. O sea, tú no eres ya el mismo, en sentido estricto, la primera vez que te metiste y luego la segunda vez. O sea, tú ya cambiaste algo. E incluso aunque se te haya caído un cabello de la cabeza, lo que sea, Muchos. ¿no? O muchos, Que o hayan crecido incluso las aunque, uñas, lo que sea. ajá, sí, lo que sea. Ujú. Este, y en sentido así como más extremo, incluso la idea de que tú tienes de que ya te metiste al río anterior ya te hace diferente. ¿No? O sea, imagina que no cambiaste nada físicamente, pero ya te metiste una vez y la segunda vez ya tienes la idea de que te metiste la primera. O sea, en ese sentido, ya cambiaste, ¿no? O sea, siempre estás cambiando. Y dice que todo esto sucede con absolutamente toda la naturaleza, ¿no? En filósofos anteriores, pues sí, ellos admitirían que hay cambio, pero te dirían, hay cosas que siempre permanecen. Por ejemplo, el agua. Por ejemplo, los átomos, por ejemplo, los números, no sé, o sea, cada filósofo dirían, es que hay algo que sí permanece, ¿no? Y Heráclito te diría, no, 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 eso, no es cierto, no hay nada absolutamente fijo, ¿no? Todo está cambiando, todo fluye siempre. Y a Heráclito le gustaba mucho, comparar su teoría de la naturaleza con el fuego, o sea, como que vemos una llama y nos damos cuenta que todo el tiempo se está moviendo, ¿no? ¿Y qué pasa si tú intentas detener la llama? O sea, si quisieras hacer que ya no se mueva, pues se Se apaga, ¿no? escapa. Ujú. Ajá, Ujú. sí, o sea, deja de existir básicamente. O sea, el fuego no lo puedes detener, no lo puedes tener ahí congelado, ¿no? Y la teoría, el mundo es igual. No podemos congelar el mundo, no podemos tenerlo así apresado, ¿no? Siempre tiene que estar en movimiento para poder seguir existiendo, básicamente, ¿no? O sea, todo lo que También existe se ¿no? Y mueve. claro, y también los desarrollos, digamos, pensé en un árbol que también, si no, no tuviese un desarrollo, ¿no? Nosotros aprendizaje. Ajá, sí, o sea, es o sea, el cambio es físico como mental, como vital, eh, o sea, en todos los ámbitos, ¿no? Ujú. Y el desarrollo es un tipo de cambio específico. Em, Ahora, ¿cómo pensaba Heráclito que se daba el cambio? Él decía algo así como, la guerra es la madre de todas las cosas. Lo que piensa Heráclito es que los cambios siempre se desarrollan contraponiendo cosas. Por ejemplo, el árbol puede cambiar, bueno, o sea, puede llegar a ser árbol solo porque ha destruido la semilla. O sea, metafóricamente es como que el árbol le hizo la guerra a la semilla para poder ser árbol, ¿no? O yo solo puedo, digámoslo, desarrollarme como persona si, si voy en contra, por ejemplo, de mis vicios, ¿no? Como que hay que siempre destruir algo para poder ser otra cosa en el futuro, ¿no? O sea, destruir para luego construir. Exactamente. Ajá. Ujú. O sea, esto está así como muy metafórico. De hecho, a Heráclito lo llamaban Heráclito el Oscuro, porque escribía mucho así, o sea, como con ese tipo de metáforas y, pues, nunca las explicaba. Simplemente las dejaba ahí, ¿no? Para que las interpretaran los demás. Y sí, la idea es que siempre para que tú puedas o sea, para que pueda algo cambiar, tiene que negarse otra cosa anterior a ese cambio, ¿no? Si no hay esta negación de eso anterior, no puede haber cambio. Hegel es un filósofo que se inspiró muchísimo en
en esta idea de Heráclito. Ya lo vamos a ver en una clase posterior. O sea, en esa clase igual les recuerdo todo esto que dice Heráclito, porque Hegel lo retoma muchísimo. Él más bien lo aplica a la historia y él dice es que para que las civilizaciones avancen tienen que destruirse las anteriores, ¿no? Entonces, para que los romanos pudieran surgir, tuvieron que haberse destruido los griegos. Para que el cristianismo pueda surgir, tuvieron que haberse destruido los romanos y como que así avanza la historia. Eso es una aplicación que le va a dar Hegel a esta idea del movimiento de Heráclito. Y bueno, se los digo nada más como para anunciárselos. ¿Cómo, Nora? Como un caos. O sea, tiene que venir un caos para que haya otro tipo de tranquilidad, digamos. Ujú. Sí, o sea, tiene que haber caos para que haya cosmos. De Mm, hecho, en griego la palabra cosmos significa orden y está como unida a la idea de caos, ¿no? O sea, sin caos no puede haber cosmos. Y a la vez, ¿no? O sea, sin un orden previo no podría haber caos, ¿no? Em, Es la misma idea de lo mismo, de que es bueno, polaridad de los conceptos, blanco y negro, bueno, malo, todo eso, ¿no, Gonzo, no? Ujú, exactamente. O sea, tú no puedes tener, tú no concibirías el blanco sin el negro, lo bueno sin lo malo, Ujú. el arriba La sin el abajo. dualidad, ¿no? Sí. Ujú. Ajá. Heráclito tiene otra metáfora muy bonita, eh, que él habla sobre bueno, un instrumento griego, un instrumento musical griego que se llama la lira, y él dice, para que haya armonía, o sea, para que suene bonito, tiene que haber una tensión en las cuerdas. Y la tensión es una tensión entre la cuerda y la madera que agarra esa cuerda. Entonces, esta especie de tensión que puede parecer caótica, que puede parecer antinatural, de hecho es la que nos permite que la lira suene bellamente, suene armoniosa, ¿no? Entonces, o sea, y la idea es que para que haya algo positivo, ¿no? Entre comillas, tiene que haber algo negativo también, ¿no? O sea, todo tiene que tener una contraparte. Ajá, exactamente. Y se Así tiene es. entonces que hacer una decisión por lo que quieres. Eso ya entraría en la parte ética, ¿no? O sea, eso, por ejemplo, Hegel sí lo va a abordar. Heráclito no se mete mucho en las cuestiones éticas. Él está hablando nada más de la naturaleza, ¿no? Aquí, estos filósofos, salvo Genófanes, casi no hablan, bueno, prácticamente no hablan sobre cuestiones ni sociales, ni éticas, ni nada por el estilo, ¿no? Hablan más bien de cuestiones como del cosmos, cómo está organizado el universo, cómo es que su estructura y todas estas cuestiones, ¿no? Pero ya vamos a ver con Sócrates, ahorita, o sea, en esta misma clase, vamos a comenzar también con Sócrates, este, que es conocido como el padre de la ética. Em, pero bueno, ahorita llegamos allá, ¿no? Luego, tenemos a un filósofo conocido como Parménides. Y bueno, yo aquí le puse así versus, porque las teorías de Heráclito y de Parménides son contrapuestas, son contradictorias, ¿no? Entonces, si Heráclito dice todo se mueve o todo cambia, Parménides va a decir, no, no es cierto, nada se mueve y nada cambia. Y uno diría, "Ah, caray, o sea, lo que dice, lo que a mí me dijo Heráclito suena muy convincente. O sea, yo veo cómo cambian las cosas, veo cómo fluye el río, veo cómo se mueve el fuego cuando quema, veo que yo mismo cambio con el tiempo. Entonces, ¿por qué llegarías tú, Parménides, a decirme
pues que no, o sea que el cambio es una ilusión. Eso es lo que piensa Parménides. Parménides cree que em, lo único que existe es el ser, así lo llama él. Y que el ser no puede cambiar. Él tiene un argumento muy enrevesado, bueno, tiene muchos argumentos muy enrevesados para decir que el ser no puede ser no ser. Esto suena así como, casi como trabalenguas, pero él dice, pues es que el ser no puede ser no ser, porque el no ser no existe, no es. Entonces lo único que hay es ser. Esa es como la idea principal. Como en su época nadie le entendió, llegó uno de sus discípulos, este, conocido como Zenón, Zenón de Elea, o sea, él era de la misma ciudad que este Parménides, y Zenón de Elea dijo, o sea, lo que dice mi maestro, es muy abstracto, pero yo les voy a demostrar con razonamientos lógicos cómo es que el movimiento es una ilusión y que es contradictorio o que es ilógico, que es absurdo. Esto es lo que significa una paradoja, ¿no? O sea, es igual, seguramente pues conocen ahí la palabra. Una paradoja pues es algo absurdo, es algo que no cuadra con las leyes de la lógica, que nos resulta contradictorio. Y bueno, pues yo les quiero platicar una de las tantas paradojas que él inventó, que se conoce como la paradoja del arquero. Entonces, imaginemos que tenemos un arquero. Aquí está este arquero. Y este arquero va a lanzar su flecha hacia este árbol, ¿no? Aquí está la flecha y la flecha pues va a estar dirigida hacia este árbol. Esta línea de acá abajo representa la distancia que tiene que recorrer la flecha para llegar al árbol, ¿no? Y nos dice Zenón, ¿ok? Imagina que lanzas la flecha y para que la flecha llegue al árbol, la flecha primero tendría que pasar por la mitad del camino. ¿Están de acuerdo? Ujú. Ujú. Sí. Como Ujú. uno dice, pues sí, claro, ¿no? O sea, me parece lógico, para que la flecha llegue al final, tiene que pasar por la mitad del camino. Continuamos con el razonamiento. Bueno, pero para que llegue a la mitad del camino, primero la flecha tendría que pasar por la mitad de la mitad, o sea, por un cuarto del camino. ¿Están de acuerdo? Ujú. Ujú. Sí. Y uno dice, bueno, pero para que llegue a la mitad de la mitad, o sea, un cuarto del camino, la flecha primero tendría que recorrer la mitad de la mitad de la mitad del camino, o sea, un octavo del camino, ¿no? Y uno dice, Ujú. claro, sí, ¿no? Pero para que llegue a un octavo del camino, primero tendría que recorrer la mitad de ese octavo, o sea, un dieciseisavo. Y para que llegue al dieciseisavo, un 32avo, y así nos vamos, ¿no? Entonces, la pregunta es, supongamos que este es un punto, ¿no? O sea, este es un punto, este es otro punto, este es otro punto, y si seguimos así dividiendo la mitad, ¿cuántos puntos nos van a salir? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? O sea, ¿habría algún momento en que pudiéramos dejar de dividir a la mitad? No, No, hasta ¿No? llegar ¿No? hasta llegar al arquero, ¿no? es el infinito. Pero nunca vamos a llegar porque siempre podemos dividir. O sea, pues yo puedo dividir un 32avo entre 2 y me sale 64, un 64. Y puedo dividirlo entre 2 y entre 2 y entre 2 y entre 2. Así, o sea, Hasta el pues infinito. matemáticamente nunca voy a acabar hasta el infinito, ¿no? Esto nos da como resultado que yo tendría un número infinito de puntos. O sea, si aquí uno, dos, tres, y luego aquí cuatro, cinco, y luego aquí seis. O sea, y así dividiendo, tendría un número, o sea, infinitos puntos. Y si la flecha tiene que pasar por
un número infinito de puntos, ¿cuánto tiempo se tardaría en pasar esos infinitos puntos? ¿Quién sabe? Y uno diría, pues se tardaría un tiempo infinito. Ajá, o sea, porque imagina, dices, pues tarda un segundo en pasar cada punto, pero si son infinitos los puntos, pues se va a tardar infinitos segundos. Entonces, ¿cuándo va a llegar la flecha al árbol? Pues nunca. O sea, si se va a tardar un tiempo infinito, nunca va a llegar al árbol. Entonces dirías, ¿no tiene sentido decir que se movió la flecha? Pues no, o sea, para nada. Y uno dirá, pero es que yo veo la flecha. O sea, Zenón, yo estoy viendo la flecha. A ver, tú párate enfrente, a ver si, este, a ver si te quedas ahí parado enfrente del arco, a ver si no te da la flecha, ¿no? Y Zenón diría, no, no, o sea, claro, o sea, si me da la flecha, pues me mata, ¿no? O sea, pero el punto aquí es que todo esto es una ilusión. O sea, todo el movimiento matemáticamente se demuestra que no podría existir. O sea, si nos quedamos con las puras matemáticas, con la pura lógica, se demuestra que el movimiento no puede existir, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es lo que pasa? Que el movimiento es una ilusión y que lo único verdadero son las matemáticas y la lógica. Esa es como la gran conclusión que hace Zenón de su maestro, Parménides. Entonces, para Heráclito todo se mueve, ¿no? O sea, todo el tiempo se mueve, ¿no? Y lo podemos ver con nuestros sentidos. O sea, podemos verlo, podemos tocar, podemos corroborar con nuestros sentidos que todo se mueve, ¿no? Para Parménides y su discípulo Zenón, dicen, pero es que mi razonamiento matemático y mi razonamiento lógico me demuestran que el movimiento es absurdo, es incompatible con mi razón. Por lo tanto, el movimiento no existe, es una ilusión, y el mundo en el que todos vivimos así, nuestra vida cotidiana, pues también es una ilusión. Es un mundo falso. Y el único mundo verdadero es el mundo de las matemáticas, de los números, y de los razonamientos lógicos. Y sí y no. Y sí y no. Ajá, aquí es como que Heráclito es un filósofo de nuestra intuición así inmediata, ¿no? O sea, como que uno diría, claro, es que todo se mueve, yo lo veo, ¿no? Y Parménides es un filósofo de las matemáticas y de la razón, ¿no? ¿Ven por qué están contrapuestos? O sea, por qué son contradictorios uno con el otro? Y a Sí, mí me gustaría preguntarles, o sea, ustedes y como con cuál se irían más, o sea, como con cuál dirían, yo estoy como que me voy más con Parménides o como que me voy más con Heráclito. yo con Heráclito, definitivamente. Yo también, yo también me voy con Heráclito. Oye, Gon, Pues lo que no pasa es, es que es vaciado. Si lo ponemos psicoanalíticamente, Heráclito es el del yo, digamos, y Parménides es el del inconsciente. Ah, o sea, existen Puede los ser, ajá, dos. ajá. ¿Tú, Coque? yo pienso que dijiste, Gonza, hace rato que Heráclito, prácticamente después Hegel toma muchas de sus rollos, ¿sí? Ujú. Yo pienso que Parménides, después Kant toma muchos de sus rollos, cuando Sí, llega al pienso, ¿eh? Cuando sí. llega al pienso, luego existo, en Ese es donde, Descartes, pero sí es toda la Descartes, filosofía antes de Hegel, bueno, no toda, pero mucha filosofía antes de Hegel es muy como parmenidea. O sea, sí, sí, es, perdón, es Descartes, no es ajá, Kant, sí. El que dice pienso luego existo es Descartes, es pero Descartes, también Kant va a perdón, tomar cosillas. Ujú. sí, sí, no, que es precisamente eso, todo es, nada es cierto, sí, y a lo mejor me niego a mí mismo, sí, a lo mejor todo el mundo donde estoy viviendo es por ilusión, y termina diciendo pienso, luego existo, Ujú. ¿sí?
Sí, sí, No sí, sé, o sea, sí, sí, sí va a ser muy parecido, o sea, igual ya lo veremos, pero en Descartes él igual hace una especie de duda, ¿no? Es él igual va a decir es que el mundo es una ilusión y ta, ta, ta. Entonces lo único en lo que puedo confiar es en mi propio pensamiento, en que yo pienso, y si yo pienso, entonces existo. La cuestión sí, aquí es que Descartes sí va a intentar reconstruir todo el mundo, ¿no? O sea, Parménides y Zenón te dicen, no, el mundo es una ilusión y pues ya, mi trabajo aquí ha terminado, ¿no? Y sí, no, pero Descartes Descartes sí va a intentar hacer algo más. Ajá, parece una evolución después de muchos siglos, exactamente, ¿sí? exactamente. Ujú. Y de hecho, estas paradojas de Zenón eh, actualmente ya no son paradojas. O sea, ya se han logrado resolver con matemáticas. O sea, ya se ha logrado, digámoslo así, demostrar matemáticamente que el movimiento sí es posible, pero con una cosa llamada cálculo infinitesimal. O sea, con matemáticas que trabajan con infinitos, ¿no? Sí, En la época de Parménides, pues eso no, o sea, no existía así. para nada. Este, pero pues lo del cálculo se fue, bueno, hasta Newton, o sea, hasta el siglo XVII, se empezaron a desarrollar las matemáticas suficientes como para poder resolver estas cuestiones del movimiento. Ujú. Sí, viene la matemática imaginaria y rollos así muy sofisticados. Sí, sí, sí. O sea, yo no entiendo la matemática que se usa para resolver estas paradojas. Así, sí, o sea, Yo tampoco. mi rollo es mi rollo fue otro totalmente. Se necesitan matemáticas ya muy elevadas para entender cómo se resuelven estas cosas. Ujú. Así es algo como el átomo, cómo se define, cómo dividir el átomo que es indivisible, pues hay quien lo hace y hay quien dice que se puede. Sí. Así es, ¿Sí? así es. Y bueno, esta discusión entre estos dos, grandes filósofos va a quedar un poco interrumpida históricamente, ¿no? Y va a quedar interrumpida porque va a surgir otro tipo de intereses en la filosofía con los sofistas y con Sócrates, ¿no? O sea, ya, ahora sí vamos a empezar con la filosofía ateniense. En el siglo quinto y cuarto antes de Cristo aproximadamente, Atenas, este, comienza a tener su boom cultural y pues se empieza a desarrollar ahí muchísima filosofía. Em, Aquí, bueno, les puse aquí una imagen del el Partenón de Atenas y de toda la Acrópolis, o sea, todos esos edificios que pues, actualmente están en ruinas, ¿no? Hay un dato curioso es que estos edificios duraron muchísimos siglos de pie. No fue como, por ejemplo, con muchos edificios romanos, que en cuanto cae el Imperio Romano, se descuidan y pues se empiezan a deshacer muchos de ellos, sino que el Partenón, por ejemplo, duró creo que hasta el siglo XII o XIII, alguna cosa así, y fue destruido por bombardeos turcos. O sea, no bombardeos de aviones, sino con bombardas, o sea, con una especie como de cañón antiguo, donde los turcos invadieron Grecia y pues destruyeron ahí todos estos templos y pues así quedaron, ¿no? Eh, pero bueno, entonces estamos en el tránsito del siglo quinto al siglo cuarto antes de Cristo. Atenas se encuentra en una situación cultural y económica así sorprendente. Es la época de Pericles, que fue un gran orador y fue de los que introdujeron la democracia en Grecia. Y durante esta época comenzó a haber un fenómeno muy curioso,
que se le conoce como el fenómeno de los sofistas o la sofística. Esta palabra la han escuchado en su uso actual alguna vez, el Sí. de sofista. Ujú. Mm. No, no ¿Qué? verdadero. Fake news. Exacto, sí, ajá, como las fake news, ¿no? Los políticos son sofistas, ¿no? Ujú. Este, Exacto. bueno, o- originalmente, la palabra sofista simplemente significa alguien que sabía muchas cosas. Así, es como, este tipo es un sofista, es alguien que sabe muchas cosas y que sabe argumentar con facilidad, que tiene facilidad de palabra, así, simplemente, ¿no? O sea, no tenía esta connotación negativa de alguien que te dice rollos así demagógicos o nada de eso, ¿no? Ujú. Y los sofistas eran personas, pues sí, que sabían muchas cosas y eran famosos por ser como maestros ambulantes. O sea, iban ahí por las ciudades, em, y cobraban por sus clases, así como yo, ¿no? O sea, yo sería un sofista. Eh, la cuestión aquí es que te podían enseñar pues lo que tú querías, ¿no? O sea, tú le decías al sofista, oye, fíjate que quiero aprender matemáticas. El sofista te enseñaba matemáticas. Quiero aprender historia. Pues te enseñaba historia. Quiero aprender lo que tú quieras, ¿no? Filosofía y te enseñaba filosofía. Y eran muy solicitados para enseñar oratoria, o sea, el arte de poder hablar en público. Porque para poder entrar a la política tienes que saber hablar en público, ¿no? Porque pues como nace la democracia, con la democracia se permite a los ciudadanos pues postularse para cargos políticos y cosas así. Entonces había muchos ciudadanos que querían entrar a cargos de poder y para hacerlo necesitaban poder hablar en público y argumentar en público, ¿no? Aquí un Como hasta pequeño ahora, paréntesis. como hasta ahora. Ajá, sí. Una cuestión aquí es que la democracia ateniense no se parece absolutamente nada a la nuestra, porque para ellos un ciudadano es un hombre, o sea, es un varón eh, con propiedades suyas, o sea, que él posea propiedades y libre. ¿M? Entonces, ¿quiénes quedan excluidos? Pues casi más de la mitad de la gente que vive en una ciudad. O sea, las mujeres no son ciudadanos, los esclavos tampoco son ciudadanos, los extranjeros tampoco son ciudadanos, los pobres tampoco son ciudadanos. Entonces, al final de cuentas, eso de democracia, el gobierno del pueblo, pues no era muy del pueblo, ¿no? En realidad eran relativamente pocos los que podían acceder a estas cuestiones y participar y todo esto, ¿no? Y por eso, bueno, pues los sofistas cobraban a las personas porque eran personas, pues, económicamente muy pudientes, o sea, cobraban muy caro el enseñar todas estas habilidades para poder, entrar en la política. Posteriormente, esto les comenzó a dar mala fama porque esta idea de cobrar por el conocimiento no estaba muy bien vista por otros filósofos, como Sócrates, ya lo veremos en un momentito, ¿no? Pero no estaba muy bien visto esto de cobrar por el conocimiento, ¿no? Y como los sofistas te podían enseñar lo que tú quisieras en los términos que tú quisieras, se les acusaba mucho de relativistas. O sea, tú le puedes pedir al sofista que te enseñara, por ejemplo, oye, sofista, quiero que me enseñes a defenderme en un jurado, porque me acusan de robo, pero yo quiero, pues, aquí argumentar, porque antes la gente se defendía en los juicios, se defendía a sí misma. Entonces le decías al sofista, ayúdame a que yo me pueda defender en el jurado, ¿no? Y el sofista, oye, pero tú robaste. Sí, 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 pero eso no importa. Yo quiero poder argumentar que lo que hice no está mal, ¿no? Y el sofista, pues, como le pagaban, bueno, no todos, pero algunos sí, como les pagaban, pues el sofista, pues, le enseñaba y ya, ¿no? Algo un poquito a lo mejor como lo hacen algunos abogados actualmente, ¿no? O sea que la cuestión simplemente es que, pues,
te paguen y no te importa realmente, pues, la cuestión moral que hay detrás, la cuestión, el punto es defender a la persona que te pagó, ¿no? Y bueno, por esto se les acusaba de relativistas a los sofistas. ¿Y qué es el relativismo? Bueno, pues un sofista muy famoso llamado Protágoras, que defendía esta posición, él lo resumía en esta frase. Él decía, el hombre es la medida de todas las cosas, ¿no? Y yo aquí les puse pues como una imagencita, ¿no? O sea, aquí está una mujer, aquí está un hombre y están viendo un número en el suelo. La mujer desde su perspectiva dice que el número es 6 y el hombre desde su perspectiva dice que el número es 9, ¿no? Sí se entiende ahí Sí. la situación, ¿no? Ujú. Entonces, Protágoras diría, pues claro, o sea, cada hombre es la medida de lo que está viendo. O sea, para esta persona es 9 y ella tiene razón, o sea, para ella es su verdad, y para este sujeto digo, es 9 porque lo está viendo así, y es su verdad. En otras palabras, el relativismo dice no hay verdades absolutas, sino que cada uno de los hombres, cada una de las personas tiene su propia verdad. Y uno se pregunta, entonces, pero entonces, ¿cuál es mejor? O cuál, o sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? Los sofistas dirían, gana el que pueda argumentar mejor. Así de simple. O sea, como no hay una verdad absoluta, entonces, ¿quién tiene razón? El que pueda argumentarlo mejor. Nos vas a tener que enseñar, ¿verdad? Pues, si quieren. Sí, Pero les voy a cobrar. ya ves, qué Oye, nos cobras relativista extra, eres. esa es otra cosa. Ajá. Entonces, sí, era una visión un poco, ¿cómo decirlo? Desalmada, o sea, desalmada en el sentido etimológico de sin alma, de, de la cuestión de averiguar la verdad, ¿no? Para estos filósofos, la verdad como que como que no importa, ¿no? O sea, todas estas cuestiones de, oye, pero si existe, pero si es el agua, o si es la tierra, o si son los átomos, o los números, o si es el movimiento, o no sé qué, ellos dirían, a ver, argumentame. Si tu argumentación me convence, entonces te doy la razón. Si yo puedo argumentar mejor que tú, entonces, pues yo tengo razón. Y lo que yo te digo es, la verdad, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, el relativismo es una especie de antifilosofía. O sea, porque la idea original de la filosofía es como buscar la verdad. O sea, es reflexionar para buscar la verdad auténtica. Y los sofistas te dicen, pues es que la verdad no importa. Lo que importa es pues, cómo te sepas manejar con los argumentos. O sea, esto que les estoy platicando suena muy crudo, pero no es que los sofistas, bueno, no es que todos los sofistas hayan sido como así personas que fueran indiferentes a estos temas. Hay muchísimos matices, hay muchos sofistas, no todos piensan exactamente lo mismo, pero este es un buen resumen para ver el ambiente intelectual en el que se va a desarrollar Sócrates, o sea, el que va a responder Sócrates, porque a Sócrates no le gusta esto. Él dice, no, ¿cómo que eso de que cada quien haga lo que quiera y pues si puedes argumentar, pues ya tienes razón? O sea, ¿cómo es eso de que, no sé, a lo mejor yo mato a alguien y si me puedo defender en mi juicio bien, ya matar no está bien? Sócrates diría, eso no me gusta, ¿no? O sea, ¿cómo es Gáname, eso? ¿Cómo? gáname. Bueno, pues es que Cuando Sócrates, dice argumento, ajá, ahora gáname tú. ajá, la gracia de Sócrates es que sí les ganaba, ¿no? O sea, a él de hecho se le confundió muchas veces con un sofista, a Sócrates, porque él también era buenísimo, Argumentando. argumentando y estas cosas, y a él le fascinaba esto, ¿no? Bueno, pero entonces el relativismo es contra lo que va a pelear Sócrates,
por eso es importante entenderlo, ¿no? ¿Queda clara la idea general de lo que es el relativismo? Sí. Ujú. Sí. Sí. Perfecto. Oye, Gonzalo, una Sí, sí. pregunta. ¿Es parecido, o sea, es el mismo concepto sofista que sofisma o son eh, cosas diferentes? ah, un sofisma es un razonamiento que dice un sofista. Ah, ok. O Entonces, sea, el sofista hace sofismas exactamente. en donde no es la verdad realmente, sino de acuerdo a tu labia, como quien dice, que Ujú, convences a los demás. ujú. Sí, exactamente. Ah, ok. Ajá, Exactamente. Sí, nosotros podríamos decir actualmente que los políticos usan muchos sofismas, ¿no? claro. O sea, los Ujú, debates y todo eso, pues ahí se ve. O sea, cada una de esas, de las formas en las que los políticos se refieren a otros, o sea, o cuando los desacreditan o cosas así, pues son sofismas. Digo, hay muchos trabajos sobre eso en lógica. ujú. Si quieren, algún día vemos un poquito sobre qué hace la lógica con todos esos discursos, pero pues sí, es muy claro que sus razonamientos pues no son lógicos, ¿no? Sino que son Sí, pero sofismas y sí, pero apelan son mucho a las equivocados, ¿eh? emociones, ¿no? ¿Cómo? Sí, pero son equivocados, tienen otro enfoque. Por ejemplo, no sé, yo me acuerdo, el ejemplo que nos ponían era, Juan, los burros tienen orejas, Juan tiene orejas, por lo tanto Juan es burro. Sí, Ujú. Sí, que lógicamente sí procede, pero, ujú, pero no es cierto. ujú. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Ahí, sí, o sea, lo que pasa es Estoy, que estoy ahí partiendo hay, de ideas mal planteadas. ¿cómo? Estoy partiendo de ideas mal planteadas. Ajá, ¿Sí? exactamente. Ajá, Los o burros sea, tienen orejas, Esos son los Juan tiene silogismos, orejas. Sí, ¿verdad? ¿Mande? Que son los silogismos. No, son ¿No? los sofismas. No. Los silogismos son los verdaderos y los sofismas son falsos. sí, hay diferencias ahí en la lógica. O sea, lo que tú me dices, así en términos muy estrictos, se le llama paralogismo. O sea, es algo que se parece mucho a un silogismo, Pero que no es. pero que no es No correcto, cumple, ¿no? no Y cumple con los, todos los requisitos. y los paralogismos entran dentro de la categoría general, pues, que son los sofismas, así como que abarca muchísimas, o sea, un sofisma en sentido amplio es un argumento o un razonamiento que no es lógico, o sea, que está mal planteado, ¿no? Así es. Y dentro de los sofismas entran ya muchos tipos de, o sea, como divisiones, y ese que tú me estás diciendo específicamente se llama paralogismo. Mm, Ujú. Pero sí o sea, hay mucha teoría sobre eso. También hay otros que se les llama falacias, que es, por ejemplo, cuando en lugar de atacar a una persona, digo, en lugar de atacar la idea de una persona, atacas a la persona, o sea, con los argumentos, ¿no? Que es como decirle, ay, pues, no sé, o sea, que alguien dice algo con lo que tú no estás de acuerdo y en lugar de, atacar a su idea, le dices, ah, pues tú qué vas a saber si, no sé, si eres calvo o alguna cosa así. ¿No? O sea, estás atacando a la persona, o sea, lo estás, ¿qué es lo que hacen igual muchos políticos? O sea, atacan a la persona misma en lugar de sus argumentos, ¿no? sí, Ujú. Y con la sorpresa no puedes argumentar nada. Exactamente, o sea, son muy persuasivos justo porque te dan la vuelta, ¿no? O sea, como que tú traes un pensamiento y de pronto te cambian el tema de manera muy radical y pues te quedas como, de, ah, caray, este, o sea, por qué me atacó? O sea, s- sí, son muy persuasivos porque tú no te das cuenta de lo que está pasando, ¿no? O hay que estar entrenado para poderte dar cuenta de, este,
pues de que te están cambiando el tema o de que están utilizando argumentos inválidos o incluso palabras con muchos sentidos diferentes, cosas así, ¿no? Oye, esos son Pero los políticos, exactamente, ¿eh? ujú, sí, exactamente. Ujú. Sí, sí, ahí me dicen si luego quieren que veamos alguna cosa así. O sea, igual así rapidísimo de a lo mejor cuáles son los principales sofismas y falacias y Y a cosas, mí me gustaría, ¿no? ¿ustedes no? Sí, A mí sí, yo sí, también. porque, Estaría bueno. oye, así nos podríamos dar cuenta ahí cuando hablan estos personajes. Ándale, ajá, así es, así es. Ajá. Bueno, pues lo voy a meter cuando veamos a Aristóteles, que él fue el primero en que lo empezó a teorizar. Entonces, ahí como que puedo hacer esa acotación, ¿verdad? Ok. Y para terminar, no me va a dar tiempo hoy de hablar de todo Sócrates, pero podemos comenzar hablando un poquito de él. Em, bueno, pues Sócrates fue un filósofo ateniense, fue hijo de un escultor y una partera, y se dice que heredó algunas tierras de sus familiares cuando estos murieron, así que se pudo dedicar a hacer filosofía sin preocuparse por ejercer ningún oficio, ¿no? O sea, él era escultor de oficio, pero realmente no pues no se dedicó a eso, ¿no? Sino que se dedicaba a andar por las calles de Atenas, platicando con la gente, preguntándole cosas, reflexionando y cosas así. Se cuenta que tenía una esposa que era muy, muy gruñona y que lo regañaba siempre que llegaba tarde a su casa, este, porque pues para su esposa Sócrates no se la pasaba haciendo nada en todo el día, ¿no? O sea, aunque tenían los bienes económicos para sustentarse, pues en realidad Sócrates no trabajaba, ¿no? Em, y bueno, este... Sócrates no escribió nada durante toda su vida, nunca escribió ningún libro, y lo que sabemos de él se debe a dos de sus discípulos. El más famoso es Platón, el otro es Jenofonte, que no hay que confundir con Genófanes, que fue el filósofo que vimos hace ratito. Uno fue Platón, el otro es Jenofonte. O sea, sabemos de su vida gracias a esos dos discípulos que escribieron diálogos, o sea, obras como dialogadas, donde el personaje principal era su maestro Sócrates. Las de Platón pues son mucho, muy superiores, tanto estilísticamente como filosóficamente, a las obras de Jenofonte, pero Jenofonte también nos ayuda a saber un poquito sobre Sócrates, ¿no? Y también sabemos sobre Sócrates gracias a un comediógrafo, o sea, a un escritor griego llamado Aristófanes, que escribía comedias y que de hecho escribió una comedia específicamente de Sócrates donde se burla de él de manera brutal y donde lo pinta como si fuera un sofista, ¿no? Es una comedia, pues, está rara. Sí, 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 sí es muy graciosa, o sea, debió haber sido muy graciosa para los antiguos griegos, pues porque todo el mundo en la ciudad conocía a Sócrates, ¿no? Y Aristófanes lo plantea ahí como si fuera un viejito pelón y gordo que se la pasa platicando con los jóvenes y haciéndoles preguntas raras e incomprensibles, ¿no? Sócrates es considerado el padre de la ética, ¿no? Porque cuando él era joven, él se leyó a todos estos filósofos de los que hemos hablado y como que no le convencían mucho, o sea, como que él decía, pues es que estos cuates hablan sobre qué es el universo y que si el fuego y el agua y la tierra y no sé qué, pero ninguno de ellos me explica qué es la virtud. O sea, ninguno de ellos me habla a mí como persona. Ninguno de ellos me dice qué es lo que tengo que hacer con mi vida,
cuáles son las cosas buenas que tengo que hacer para yo ser una mejor persona, ¿no? Sino que pues se la pasan hablando sobre estas cuestiones del universo y todo este rollo. Entonces Sócrates se queda muy insatisfecho con todas sus lecturas de juventud y entonces él comienza a reflexionar por su propia cuenta eh, sobre estos temas, ¿no? Ahorita, esta parte de los puntos de la filosofía de Sócrates lo voy a dejar de ladito. Lo vamos a empezar a ver la siguiente clase, pero les voy a platicar un poquito sobre un poco más sobre su vida y nos va a ayudar a comprender mejor lo que veamos en la siguiente vez. Bueno, pues el punto es que Sócrates se preguntaba estas cosas y entonces, por ejemplo, Sócrates llegaba, no sé, con un político y le preguntaba al político, oye, oye, tú que eres político, a ver, dime qué es la justicia, ¿no? Ya el político le echaba ahí muchos rollos y ta, 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 y le decía, por ejemplo, no, pues la justicia es, no sé, matar a tu enemigo. Y Sócrates decía, no, pero es que eso no es la justicia, o sea, me estás dando un ejemplo, pero ¿qué es la justicia así en abstracto? Y decía a lo mejor el político, ah, pues la justicia es regresar de el dinero a alguien que se lo robaron. Y Sócrates, no, no, me diste otro ejemplo. Yo quiero saber qué es la justicia, o sea, el concepto de justicia, ¿no? Y el político no le podía responder así en los términos que quería Sócrates, y Sócrates se iba desilusionado, ¿no? Obviamente estas pláticas, bueno, generalmente estas pláticas eran como en lugares públicos. Entonces, no nada más la tenía Sócrates con el político, sino que eran como, pues, en las plazas. Entonces, mucha gente se acercaba a escuchar lo que decían. Y el político, por ejemplo, pues quedaba como burlado, ¿no? O sea, porque al final Sócrates le demostraba al político que no sabía qué era la justicia y se supone que él se dedicaba a eso, ¿no? Y lo mismo, a lo mejor llegaba con el artista y le decía, oye, tú que eres artista, a ver, dime qué es la belleza, ¿no? Y el artista, ah, mira, la belleza es esta pintura así hermosa. No, 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 pero no me des un ejemplo, o sea, dime qué es el concepto de belleza. Ah, pues la belleza es esta escultura. Y Sócrates, ah, no, no me estás entendiendo, dame la definición de belleza, ¿no? Y el artista no podía darle la definición de belleza. Y otra vez como que quedaba ahí burlado y como si fuera un ignorante, ¿no? Y así Sócrates se la pasaba pues yendo de persona en persona. Esto atrajo mucho la atención de los jóvenes porque como que Sócrates ponía en entredicho la autoridad de muchos de los personajes importantes de la ciudad y esto a los jóvenes pues les gustaba mucho, pero a los adultos obviamente no les gustaba para nada. Eh, Sócrates se ganó muchísimos enemigos haciendo esto. Enojó a mucha gente muy importante hasta que pues había ya como un descontento muy generalizado con Sócrates entre las clases más pudientes de Atenas, tal que le inventaron cargos en su contra, este, para hacerle un juicio y poder desterrarlo, ¿no? Porque ya como que muchos atenienses ya estaban hasta acá de Sócrates y sus preguntas. Y en el juicio en el que estuvo, pues fue condenado a muerte. Pero es algo, el juicio mismo nos los relata Platón y es algo súper interesante porque los juicios se llevaban a cabo en unas especies como de anfiteatros, donde estaba el acusado así en medio y los acusadores también estaban ahí. Y el acusado se tenía que defender entre las imputaciones de los acusadores. Total que lo acusaron de corrupción de los jóvenes, porque los jóvenes dejaban de respetar a los adultos, porque pues, Sócrates los ponía en ridículo, y lo acusaron de introducir dioses contrarios a la religión oficial. Pues porque Sócrates también como que ponía mucho en duda las creencias oficiales del gobierno griego, ¿no? La cuestión aquí es que Sócrates ganó su juicio, o sea, le hicieron sus acusaciones, él, pues como era muy bueno argumentando, ganó su propio juicio.
Y uno diría, bueno, pero pues, si él ganó su juicio, por qué lo condenaron? Y lo que pasa es que terminando los juicios se hacían votaciones. Entonces, cuando Sócrates, pues digámoslo así, gana su juicio, se hacen las votaciones y la mitad sale a su favor y la mitad sale en su contra, ¿no? Entonces le dicen a Sócrates, bueno, pues la pena de muerte entonces no te corresponde, pero pero puedes elegir algún otro castigo para como atenuar esto, ¿no? Y los que estaban en contra de Sócrates esperaban que él eligiera el destierro. O sea, que él dijera, bueno, pues yo me voy de aquí, no, pues no pasa nada y chao. Pero Sócrates dijo, mira, pues yo creo que así como que castigo, castigo, pues no me merezco, la verdad, mira. Es más, yo creo que me merezco una recompensa. Merezco que el gobierno me pague a mí todos mis necesidades y que me dé una casa y, o sea, y empezó a decir cosas así, dice, porque pues yo lo que hago es educar a los jóvenes y los mantengo así avispados, los ayudo a razonar, no les cobro nada y, pues esto enojó muchísimo a los jurados, se hizo una votación otra vez y pues la mayoría o sea, quedó en su contra, ¿no? Ya estando Sócrates en la cárcel, algunos días antes de que lo condenaran, llegaron unos amigos suyos y le dijeron, o sea, primero así como que, ay, Sócrates, ¿por qué hiciste eso, no? Porque si tú puedes haberte ido y te habríamos ido a visitar y así, ¿no? Y pues Sócrates le dijo, no, pero pues es que yo he vivido toda mi vida en Atenas y pues no me imagino a mí mismo viviendo en algún otro lado sin poder hacer lo que a mí me gusta, que es pues filosofar con, con los atenienses. Dice, eh, él se comparaba a sí mismo con una especie de abejorro que le pica la cola a los caballos, dice, para mantenerlos despiertos. Y él decía, es que la ciudad es como un caballo y yo soy este abejorro que evita que la ciudad se quede dormida ante las injusticias y la ignorancia y todo esto, ¿no? Entonces sus amigos le dijeron, bueno, está bien, pues de todos modos, aunque hubieras perdido, pues fíjate que aquí ya sobornamos a los guardias, tenemos un barco y ahorita en la noche te abrimos la celda y nos vamos todos juntos. Y pues, ¿qué creen que dice Sócrates? Pues él dice, no, 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 yo de aquí no me puedo ir. Y le dicen, pero ¿por qué si la ciudad, pues, te ha condenado injustamente, ¿no? Oye, Y, Gonzalo, ya no estoy ah, escuchando bien, ya se está cortando sí, mucho. ¿A todo mundo se le está cortando o nada más a mí? No, no, a mí no. A mí tampoco. Ah, ¿no? mí Entonces, tampoco. nada más repite las dos últimas ideas, ¿sí? Por favor. sí, si quieres, puedes apagar tu cámara, a lo mejor así ayuda un poquito la conexión. Es tu internet, ¿no? Yo creo. Ujú. Apaga Ah, tu cámara, ok, Flaquita. mi cámara, ok. Sí, ahora sí ya. A ver, ajá. Igual, apago la mía por cualquier cosa. Híjole, creo que se nos fue. Se A congeló Tisha. ver, Ya se fue ahora Tisha. sí que ya se me hizo aquí. Ah, Yo, ya, No, pero aquí estoy. ya, ¿Ya ok. Bueno. ven? Sí, ok. Entonces les decía que los amigos de Sócrates planearon su escape. Sí. O sea, le dijeron, ya preparamos todo para que tú te vayas, porque la ciudad te ha condenado injustamente a la muerte. Y Sócrates se niega a irse. ¿Por qué se niega a irse? Bueno, él dice, yo he vivido toda mi vida en Atenas, yo he respetado las leyes, la justicia, y aunque las personas que me condenaron hayan sido injustas, las leyes no pueden serlo. O sea, yo he defendido estas leyes durante toda mi vida y el hecho de que las personas hagan uso incorrecto de ellas no significa que las leyes en sí mismas, o sea, que la justicia en sí misma sea mala. Entonces, si yo me estuviera escapando ahorita, estaría siendo
incongruente con todo lo que yo he enseñado en mi vida, ¿no? Y bueno, Sócrates decide no irse, decide quedarse y después de unos días es ejecutado con un veneno llamado cicuta, que es, es un veneno que se saca de una planta y que según dicen es muy, muy, muy doloroso cuando lo tomas, pero la leyenda dice que Sócrates se tomó su cicuta y mientras hacía efecto se la pasó con sus alumnos sus últimos momentos hablando sobre filosofía, sobre la inmortalidad del alma, sobre cuestiones así. Y dicen que una de sus últimas frases fue algo así como, em, no sabemos si la muerte es buena o mala, no sabemos si la inmortalidad es cierta o no. Si no es cierta, es decir, si yo al morir desaparezco, pues obviamente no será mala, porque yo ya no voy a sentir nada. Pero si hubiera otra especie de vida después de la muerte, pues entonces me alegraré de poder eh, encontrar ahí a otras almas filosóficas con las cuales poder platicar el resto de la eternidad. Ujú. Y bien, Mm, ya, toma el veneno y muere ahí, Sócrates. O sea, todo esto son cosas que narra Platón en sus diálogos, son muy, muy, muy conmovedoras. em, y, pero la siguiente clase vamos a platicar ahora sobre su filosofía, que hace mucho sentido ya sabiendo su vida. Sabes que para Sócrates filosofía y vida pues están como unidas inseparablemente, ¿no? O sea, él hizo de su propia vida su filosofía, ¿no? Y llegó hasta las últimas consecuencias de esa filosofía. A Sócrates se le compara a veces por ejemplo, con Cristo, por esta cuestión de que nunca escribió nada, de que predicó de manera oral a sus discípulos, de que se enemistó con los gobiernos, bueno, con el gobierno, con las autoridades y que terminó siendo condenado a muerte por sus mismos conciudadanos. Digo, o sea, Sócrates sí murió muy viejo, ya a los 79 años. Entonces, ahí sí hay una diferencia ahí, particular, pero bueno, es muy interesante ver cómo algunos de los grandes maestros de la humanidad, pues, han sido personas que nunca escribieron nada y que nos muestran o nos enseñan cómo llevar en las acciones de la propia vida las cuestiones que uno cree de manera, o sea, reflexivamente o teóricamente, ¿no? O sea, como no separar la reflexión teórica de la acción vital, de la acción práctica que uno lleva en su propia vida. Eh, y bueno, pues algún comentario, alguna duda, alguna cosilla. No, estuvo padrísimo. Mm. Bueno, y aquí les pongo una pintura muy famosa, la muerte de Sócrates. O sea, esto que está aquí es la cicuta, así que se bebe. Aquí están todos sus discípulos. Entonces, o sea, cuenta la leyenda que hasta el guardia lloró, o sea, el guardia que le dio el veneno lloró porque no quería dárselo, porque respetaba mucho a Sócrates. Y curiosamente, Platón no está aquí. Platón no asistió a a los últimos momentos de la vida de Sócrates. Y bueno, ¿Eso por qué? no sabemos, no sabemos. O sea, Platón mismo escribe en su diálogo, donde narra todo esto. O sea, hay una línea donde está uno de sus amigos y dice así algo como, oye, ¿y dónde está Platón? Ah, es que estaba enfermo y no vino. Mm. Así, o sea, nada más. O sea, ¿estaba enfermo realmente o no? Pues no sabemos, no sabemos. No se sabe. Ujú, Ujú. ujú.
Muy padre, qué bien. Sí, Muy sí. bien, Gonz. Bueno, sí, pues es todo de mi parte el día de hoy. Muchísimas gracias por Oye, mi Muchas Gonz, haber gracias. conectado. Gracias, Gon. la semana que Ah, entra es 4, o sea, es el primero del mes. ¿No vamos a tener clases? em, mm, mm, mm. Ah, sí, cierto, es. Ajá. Eh, pues no sé cómo ven ustedes. O sea, por mí sí, 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 sí está bien. Es que como comenzamos al inicio del mes, igual, o sea, si ustedes pueden, por mí está bien. Y está mejor para no o sea, poner tanto tiempo entre esta y la siguiente clase. Ujú. Porque es un tema que se queda así como a la mitad, ¿no? Digo, Yo igual, sí puedo, yo sí puedo. ¿Ustedes pueden ahorita, Coque Sí, y... Yo yo también también puedo. puedo. Sí, yo ah, también puedo. ¿Tú, perfecto, Coque, entonces, puedes? sí. ¿Coque puedes? Pues supongo que sí. Ah, Ujú. bueno. Ahora Ok. sí, pues sí, yo creo que sí tengamos clase, ¿no, Gonz? Va, ¿Eh? sí, 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 me Oye, parece y muy bien. entonces te vamos a depositar a principio de mes. ¿Vamos a tener 3 clases o 4 en junio? Em, a lo mejor las 4 Ujú, o, o bueno, déjenme acomodarlo bien, porque ujú, la siguiente clase si vemos a Sócrates y a Platón, ujú, a lo mejor podemos dejar a Aristóteles para la siguiente y entonces hacemos una pausa ujú. en la segunda semana del mes. Ok, Ok, ajá, Ujú. sí. ok, ¿No? Gonz. Entonces, ¿cuántas clases te depositamos ahora a principios de junio? Déjenme checarlo, ¿no? Ajá. Y les digo ahí en 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 el el grupo. chat. Ok. Sí, ajá, Nos avisas. sí, Vamos a tener, por favor, nos pones, vamos a tener la clase de tal, tal, tal o así, y ya con eso sabemos cuánto te depositamos, ¿no, Gonz? ¿Eh? sí, 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 Ok, perfecto. Ujú. perfecto, ándele pues. Entonces, Sí. pero Ujú. por lo pronto el día 4 sí tenemos clase, ¿no? Sí, 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 sí. Perfecto, pues entonces aquí nos vemos. Aquí nos Muchísimas Oye, vemos, gracias, sí. ¿eh? Gonzalo, yo quiero pedirte un favor. Es que Sí, estoy ajá, tomando fotos de lo que tú estás enseñándonos, de como de apuntes, ¿sí? ¿Me ajá. podrías en la siguiente clase entrar quizá un poquito antes, 5 minutos antes, y mostrarme tu primer, como tu primer escrito que nos estabas haciendo sobre filosofía, religión, ciencia? ¿Te acuerdas que nos los Ah, sí, escribiste? sí, sí, Entonces, sí, a ver si me lo puedes mostrar para tomar claro, una fotografía y ya ir completando todo. claro. Incluso yo puedo transformar esto a imágenes o a PDF y se los puedo pasar por, por el grupo también, o sea, para que lo tengan completo la Ah, eso está presentación. padrísimo. Este sería Ajá. increíble para Perfecto. todos. Ajá, Nos los sí, sí, pasas en sí. PDF, así ya nosotros lo podemos imprimir o hacemos lo que queramos, ¿no? Con eso sí. Claro, claro, sí, sí, sí. Ujú. Ok, Ujú. perfecto, Gonz. Ok, Bueno, Súper bien. Ajá. ujú, ok. va. Bueno, muchas gracias. Nada de Ándele, qué. Gonzalo. Nos vemos Muchas el próximo gracias. martes. Bueno, Descansen sí, todos. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Adiós. Hasta el martes 7:30, ¿ok? Hasta el sí. martes. Buenas Bueno, noches. bye. Bye, bye. Gracias. Buenas Gracias. noches. Bye. 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 Adiós.